del Espíritu de Dios. La Escritura empieza diciendo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, porque eran bellísimos, acabados en mármol, y no solamente eso, sino que había fachadas de oro. Jesucristo les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra sin que sea derribada. Pero ya en el versículo 4, en el 3, los discípulos, ¿verdad? Estando sentados en los olivos, los discípulos se acercaron a él diciéndole: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Miren, Jesucristo fue muy específico cuando él les dice: miren que nadie los engañe. Entonces, ¿qué voces estamos oyendo? Una advertencia, hermanos, de Jesucristo, que en los últimos días habrá muchas voces. ¿Sabe usted que cuando hay tormenta, usted puede oír el zumbido? Con qué magnitud, con qué fuerza. Los que estudian los fenómenos naturales como los tornados saben a qué categoría va un tornado o qué categoría es un huracán. Ellos pueden distinguir, hermano, con qué magnitud, con qué fuerza van todos esos huracanes. ¿Sabe usted que en el cristianismo es lo mismo? En el sentido que cuando estamos pasando por situaciones, oyemos más el zumbido, oyemos más el ruido, oyemos más, hermano, la velocidad de la tormenta que lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué voz estamos oyendo? Entonces Jesucristo advierte en el capítulo 24: miren que nadie los engañe. Porque en estos últimos días, hermano, habrá muchas voces, muchos malos consejos. A nuestros hijos, ellos van a estar en la escuela, ahí hay muchas voces que van a oír ellos. Entonces ellos dependen a ver a quién le van a hacer caso: al consejo de sus padres, al consejo de Dios, o al consejo de sus amistades, al consejo de sus maestros. ¿Qué voces estamos oyendo? Entonces Jesucristo en este capítulo 24 advierte, hermano, contra una de las armas más poderosas del diablo, que es el engaño, hermano. El engaño ha existido, fíjese, desde que mismo Satanás, Lucifer, se levantó en contra de Dios. Pudo engañar a la tercera parte de los ángeles y los trajo. Mire hasta dónde puede ir el engaño. Entonces el engaño es una arma tan poderosa que el diablo la usa para destruir vidas, personas, iglesias. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar bien firmes y saber a quién servimos, saber dónde estamos parados, que cuando vengan las voces de los problemas, cuando vengan las voces de falsas doctrinas, podamos entender y comprender, hermano, que si estamos en la verdad, nada nos va a destruir. Y el mismo apóstol Pablo le escribió a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1. El apóstol Pablo advierte a Timoteo y le dice: también debes saber esto, que en los últimos días, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. O sea, tiempos peligrosos quiere decir tiempos ásperos, salvajes, difíciles, dolorosos, fieros, dañinos, duros. De esa manera Pablo advierte a Timoteo que en los últimos días vendrían esos tiempos en los cuales la iglesia lo estamos viviendo, hermano. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El apóstol Pablo describe, hermano, una lista de personas, de cómo iban a ser, que teniendo apariencia de piedad, iban a negar la eficacia de ella. Ellos, hermanos, se levantarían en estos últimos días, bíblicamente. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Desviar de la fe a los cristianos. ¿Cuál es el fin de ello, hermano? Sembrar, introducir dentro de las iglesias herejías, enseñanzas que contradicen las escrituras. Por eso Pablo le decía: evita todas estas palabrerías que son vanas. Así es. Entonces el engaño, hermano, es una de las armas más poderosas del diablo, que gente, hermano, seducida por el diablo, incluso amistades, incluso hermanos en la fe, que supuestamente son hermanos, van a querer desviar a una persona del verdadero camino. Eso, hermano, debemos de estar alerta. Por eso Pablo hace una advertencia para que tengamos cuidado. Un ejemplo, para irnos rapidito, un ejemplo.
Lo encontramos en el libro de Génesis. Ustedes conocen muy bien esa escritura, capítulo 3 de Génesis, que dice que la serpiente se le acerca a Eva y le dice: con que Dios te ha dicho no comas de todos los árboles. Mire, ella no pudo distinguir la voz, o si la pudo distinguir, no quiso distinguir la voz que estaba hablando con ella. ¿Cuántas veces ha venido una persona, hermano, a quererle dar por el lado a usted, a querer darle un consejo no bíblico, sino a la manera de la persona? ¿Cuántas veces va a venir una persona, como hablamos en la mañana, con lisonjas, hablándole bonito, con el fin de convencerlo y atraerlo, hermano, a otra enseñanza? Pablo advierte a los Gálatas y les dice: si aún nosotros o un ángel del cielo, porque hermanos, ellos vienen de esas áreas del cielo, se dice que en el segundo cielo, hermano, están las huestes de maldad, como dice la escritura, en las regiones celestes. Se disfraza el diablo como ángel de luz. Por eso Pablo dice: si aún nosotros o un ángel del cielo viene y enseña otro evangelio, sea maldito. Entonces quiere decir, hermano, que sí hay otros evangelios, pero uno, no es que haya muchos, sino que uno es el único, hermano. Pero muchas veces el hombre, la mujer han querido introducir herejías, como hablamos de una profeta, Ana Méndez, cuando ella dice que cuando subieron al monte Everest, iba con ellos Anthony LaVey. Anthony LaVey, el fundador de la iglesia satánica en San Francisco, California, que ya murió. Dice, él fue allá arriba a la cumbre, hizo sus cosas. Cuando bajó de la cumbre, ahí quedó muerto. Dice, nuestro hermano está con el Señor. ¿La agarró? Dijo con nuestro Señor. Nuestro hermano está con nuestro Señor. ¿Qué? Entonces, ¿a cuál Señor? ¿Cuál Señor, hermano? Es profeta ella, supuestamente, y le predica la palabra como se la sabe la palabra al revés y al derecho. ¿Cómo que nuestro hermano está con nuestro Señor? No está diciendo ya que fue a sacrificar allá en el monte Everest a hacer sus cosas, pues es un satánico. Y cuando baja de ahí, hermano, quedó muerto este hombre. Y ella dice, nuestro hermano está con nuestro Señor. Ah, caray, ¿cuál Señor? Señor. Y la gente, como no capta, hermano, y todo lo que les dicen se comen, pues oyen voces diferentes y no pueden discernir que la persona, que aunque venga con halago, con que venga con lisonja, no pueden discernir si lo que le están hablando es de acuerdo a las escrituras. Entonces la serpiente se acerca a Eva y le dice, con que Dios os ha dicho. ¿Cuántas personas se van a acercar a nuestros hijos? Ay, tu papás, puro regaño, no me digas que no. Sí, es cierto. No te dejan salir. No te dejan salir. Sí, es cierto. Las muchachitas, mira, vente, vamos al baile. Tu mamá es bien repelona, ¿verdad? Sí, sí. Te pone a lavar vasijas. Se van a acercar a ustedes, jovencitas. Así es. Personas con otras ideas que contradicen el consejo de sus padres, que contradicen el consejo de Dios. Capten cuando alguien le quiere bajar el cielo y las estrellas, tenga cuidado. Y hoy en día, hermano, dice la escritura que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no quiso entender, hermano, lo que la palabra del Señor nos dice. Viene la serpiente, y le dice a Eva, Dios había hecho con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren nomás la astucia con que la gente se va a acercar a usted, no solamente a darles malos consejos, sino a sembrar una herejía en su vida. Como iglesia, como pueblo de Dios, hay personas que con lisonjas, hablando muy bonito, le van a decir, de la manera que tú vives, está bien, como dijimos en la mañana, como alguien dijo, con que se amen. Ah, caray. Y si no es de acuerdo a las escrituras, con que haya amor. A ver, ¿qué piensa usted? Si no se casaron. Entonces viene la serpiente y empieza ese diálogo con Eva, y Eva le presta sus oídos. Y dígame, ¿quién no va a querer que le endulcen el oído?
Y la Biblia dice que vendrán tiempos cuando no se quedará sufrir la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propios pecados y arrastrarán a muchos al error. Por eso Pablo nos advierte, si aún nosotros, él mismo se incluía, porque él mismo podía ser presa del diablo para engañar al pueblo. Él decía, si aún nosotros, uno de nosotros, predica otro evangelio, sea maldito. Si alguien viene con una enseñanza torcida, párese firme, hermano. Amén. Y no se deje mover fácilmente. Y empieza el diálogo y la mujer le responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni lo tocaréis para que no muera. Entonces la serpiente dijo a la mujer, mentira. Fíjese nomás, consideró a Dios que es un mentiroso. No vas a morir. Entonces empieza a decir, sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mire con qué palabras de lisonja, con qué palabras viene la serpiente, establece un diálogo con Eva, siendo que ella disfrutaba de paz, de alegría, oiga, de prosperidad al lado del Señor, porque dice la palabra que el Señor se paseaba en el medio del huerto. ¿Se imagina usted experimentar la gloria de Dios? Pero ahora la serpiente empieza, hermano, a sembrar cizaña. Tenga mucho cuidado cuando alguien de nosotros o de los que nos digamos ser hermanos en la fe, sembramos cizaña, sembramos discordia, sembramos división, sembramos contienda en alguien. Tengamos mucho cuidado Amén. con personas así. ¿Qué voces estamos oyendo? En el libro de Crónicas, 1 Crónicas 21:1, ahí otro ejemplo, para irnos rapidito, no me quiero meter mucho ahí porque vamos a algo más. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, la escritura ahí nos dice, fíjese lo que dice ahí, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel, cosa que Dios no le había dicho a David que hiciera ese censo. ¿Cuál fue el fin de todo ello? El orgullo, hermano, es otra de las armas del diablo. Como el diablo se acerca, un ejemplo, a David, lo incita, lo motiva, lo anima a que empiece a contar todo su ejército, porque de ahí David se iba a enorgullecer diciendo, yo soy el que comando todo esto. Miren cómo el diablo puede trabajar nuestra mente para destruirnos. En una ocasión se le acerca Pedro a Jesús cuando Jesucristo le estaba diciendo que iba a ir a la cruz. Pedro lo toma aparte y dicen otros comentaristas que hasta lo regañó. ¿Cómo tú, Señor, vas a ir a la cruz? ¿No te puede pasar eso a ti? ¿Cómo? Santo. Regañándolo. ¿Qué le dijo Jesucristo? Pronto discernió la voz, hermano, con quien le estaba hablando el Señor, y le dice, quítate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Santo. El diablo, hermano, se la va a disfrazar como ángel de luz para traernos una enseñanza que contradiga las escrituras. Amén. Ahí es donde cada uno de nosotros, hermano, tenemos que tener mucho cuidado y no caer en las garras del maligno, porque acuérdense que para eso vino Él, a robar, matar y a destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Así es que hay muchos evangelios, hermano, que se han estado infiltrando dentro del cristianismo. ¿Cuál es el fin? Desviar al pueblo de la verdadera doctrina. En Gálatas capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para que no obedezcan a la verdad? Y ya en el capítulo 3 le dice oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que no obedezcan a la verdad? Otras palabras, otras expresiones dicen, ¿quién nos hechizó para que no obedezcan la verdad? ¿Cuántos hermanos hemos caminado juntos en la sana doctrina y de repente encuentra usted que muchos
Ya no quieren, hermano. O agarraron otras ideas que contradicen las escrituras. Por eso el apóstol Pablo nos advierte, hermano, para tener cuidado. Y Jesucristo también nos advirtió. Ya volviendo a Juan, hermano, capítulo 10, ¿qué voces estamos oyendo? Vamos a empezar en el capítulo 10, versículo 1. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón, salteador, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas es. Amén. Cualquier enseñanza, hermano, que se ande rumoreando por fuera y no es de Dios, usted tiene toda la autoridad de decir así no es, párese. Ajá. ¿Sí? Amén. Tener mucho cuidado cuando muchas personas, hermano, se van a introducir dentro de nosotros. ¿Cuál es el fin? De desviar a muchos que están en la fe, a muchos que están en la sana doctrina, enseñándoles otra clase de enseñanza que contradice las palabras del Señor, para que se cumpla el capítulo 4 del 1 Timoteo, que el Espíritu Santo dice en los últimos días, muchos se desviarán de la fe escuchando enseñanzas o doctrinas de demonios. Entonces, aquí Jesucristo, hermano, hace esta ilustración del fiel pastor. Un verdadero pastor, hermano, se va a someter a Dios. Un verdadero pastor, un verdadero líder va a buscar la guianza de Dios, porque, hermano, cada uno de los que predicamos, enseñamos y pastoreamos, tenemos esa responsabilidad de enseñarle todo el consejo de Dios al rebaño. Alimentarlo, hermano, para que se nutra bien. Fíjese, sigue diciendo: a este abre el portero, al buen pastor, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Se dice, hermano, que cuando en aquel tiempo se juntaban todos los rebaños, y de repente el pastor de las ovejas se hacía a un lado y hacía cierto grito. Las ovejas, hermano, que pertenecían a su redil, automáticamente pronto le seguían. ¿Sabe usted que hay muchas religiones? Ajá. Y el que es verdaderamente es una oveja de Dios, hermano, pronto oye la voz de Dios. Amén. Oh, yo no puedo estar en este redil, yo soy del redil del Señor. Porque usted sabe oír Aleluya. la voz de Dios. Amén. Y la voz de Dios es su palabra, hermano. Amén. Por eso la Escritura nos enseña, hermano, que atendamos el consejo de Dios. Dice: y cuando saca fuera, todas las propias van delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare seré salvo, y entraré y saldré, hallaré pastos. Y sigue diciendo: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. En este capítulo 10 nos habla del buen pastor Jesucristo, por su cuidado, protección y conocimiento, su amor ilimitado y su sacrificio, hermano. Él es el buen pastor. Amén. El portero, muchos, hermanos, tienen varias interpretaciones. Unos de ellos dicen que el portero, el que abre la puerta, representa la ley. Cuando Jesucristo viene, la ley le abre la puerta para que la gracia entrara. Otros dicen que el portero representa a Juan el Bautista, porque él dijo: él es el Cordero de Dios. Amén. Que quita el pecado del mundo. Entonces son comentarios que la gente ha sacado. Pero entonces Jesucristo también, acuérdese, una representación que él es la puerta. El portero le reconoce como el pastor y le abre la puerta. Las ovejas oyen su voz y reaccionan a su llamado. Cuando viene a su rebaño, él las llama a cada uno por su nombre. El Señor le conoce a usted, hermano. Amén. ¿Está bien? Cuando usted está en situaciones adversas, difíciles, Él está ahí. Cuando está pasando por la calamidad, cuando pasando por el valle de lágrimas, Él está ahí, hermano. Amén. Y hay ocasiones que Dios va a hacer que usted oiga la voz de Él. Amén. Para que usted entienda que usted no está solo. Gloria a Dios. Entonces, mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y me siguen.
Va a haber otras voces, hermano, que nos van a decir, no, mira, es por acá. No, hermano, párese firme en la palabra. Y en estos últimos días vamos a tener que estar firmes en la verdad y que, como dijo Pablo, no se dejen mover fácilmente. Cualquier doctrina, cualquier enseñanza que venga, que no sea de acuerdo a las escrituras o que se ande murmurando por allá, hermano, tenga mucho cuidado. Porque cuando nosotros mismos, hermano, podemos estar participando en pecados ajenos. Jesucristo es el buen pastor. Y Ezequiel 34:23 nos enseña, hermano, que había una profecía tocante al Mesías, refiriéndose que él iba a ser el buen pastor. Ezequiel 34:23 dice: levantaré sobre ella un pastor, y él las apacentará, mi siervo David, él las apacentará, y él les dará, él será pastor. Entonces ahí se refiere, ¿verdad? Se está refiriendo que en los últimos días, hermano, vendría el Cristo maravilloso como el buen pastor, y él como el buen pastor, él iba a apacentar su rebaño. Apacentar, acuérdense, quiere decir que les iba a nutrir, les iba a alimentar para que estuvieran saludables. Y en primera de Pedro 5:4 dice la escritura: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces aquí se está refiriendo al buen pastor, al mismo Jesucristo, hermano, porque él dio la vida por sus ovejas. Y qué bendición, hermano, tener a nuestro Señor Jesucristo como el pastor de nosotros. Así es que tenemos ese privilegio de tener al buen pastor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, Hebreos 13, en el versículo 20, él le llama el gran pastor. Entonces ahí hay referencias a qué se refiere Juan capítulo 10, al mismo Jesucristo. Ahora, las ovejas, hermano, tienen enemigos. ¿Sabe por qué? Mire, las ovejas son los únicos animales, son los únicos animalitos que necesitan pastor. Son los únicos. Las ovejitas son indefensas y se dice que son medias torpes. Y cortas de vista. No miran. Y de vista muy corta. Fíjese. Por eso una oveja siempre necesita pastor. Por eso usted y yo siempre vamos a necesitar de Jesucristo. Amén, aleluya. Siempre vamos a necesitar de Jesucristo, porque somos indefensos, hermano. Ajá. Somos torpes y de vista corta. Así somos las ovejas. Entonces, por eso ellas necesitan protección y necesitan guía, porque las ovejas, hermano, son inclinadas al desvío, fíjese. En Isaías 53:6 dice: todos nos descarriamos como ovejas. Entonces las ovejas, hermano, son inclinadas al desvío. Sus enemigos, aquí si usted analiza el capítulo 10 del libro de Juan, va a encontrar varios enemigos. En primer lugar, los ladrones y salteadores, los asalariados y los lobos son los enemigos de las ovejas. Usted como oveja, yo como oveja, debemos de conocer los lobos. ¿Cómo se conoce el lobo? Por el pico. Por no decir la otra palabra. Y lo más correcto es la otra palabra, pero no se oye muy mal. Y Jesucristo dijo: yo los envío en medio de lobos. Así es que de repente usted se va a encontrar en una manada de lobos. O de lobas, para que me entienda. Que tienen el pico muy bueno. Sí, hermano. ¿Cómo se distingue el lobo? Por el pico. Lo que habla. ¿No los han notado que son muy... labiosos? Le quitan los calcetines, le quitan... ¿Cómo se les dice? Le quitan el zapato. Le quitan el zapato sin quitar... O le quitan los calcetines sin quitarle el zapato. Le quitan los calcetines sin quitarle los zapatos. ¿Sabían? Los lobos. I don't know. Tenga cuidado, porque en veces vamos a andar en medio de lobos. Entonces tengamos mucho cuidado, porque son los enemigos de las ovejas. Los ladrones, los salteadores, los asalariados y los lobos. Entonces Jesucristo dice: el ladrón, hablando de Satanás, ahí de una referencia que, aunque también se refiere a los líderes religiosos,
No viene sino para hurtar, a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, eso se refiere, hermano, a los falsos profetas, los lobos, que ellos, hermano, con tal de ganar gente, no importa, hermano, lo que tengan que hacer. En eso usted como iglesia, como oveja del Señor, debe estar bien con sus orejitas listas. Amén. Alerta. Porque muchos, hermanos, y Pablo dijo, han surgido muchos falsos profetas, muchos falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos pastores, que con tal de llenar las iglesias, le van a bajar el cielo y las estrellas. Mira, ahí tu pastor no te abraza ni te besa, vente, vamos para acá. Mira, ahí no te toman en cuenta, ahí no vales, acá sí vales, acá sí te damos el reconocimiento que tú mereces. Y usted como, ay, la ovejita, toda media se gató, ay, sí, acá me quiere, acá dan regalitos. Aquí le vamos a dar solamente la palabra del Señor, hermano. Amén. Que es más que suficiente. Lo que sostiene a un hombre y una mujer de Dios es la palabra de Dios, porque es viva, eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Amén. Es todo lo que podemos brindarle aquí. Ay, pero es que allá, ¿verdad? Entonces, hermano, los ladrones y los asalariados intentan robar las ovejas a su legítimo dueño. ¿No ha mirado usted predicadores? Incluso me di cuenta de unos que con tal de llevárselo a usted para la iglesia, le profetizan. Sí. Mikey, dice el Señor, y que te muevas a mi iglesia, que ahí Dios te va a usar. Mikey se la cree. Y Mikey, ay, el Señor me habló. Porque tiene buen corazón. Sí, hermano, así actúan. A ver, los de $1,000, vamos a pactar de $1,000 de este lado nada más. Usted de $1 no. Los de $1 ni los quiero aquí. Oye, y le sacan el dinero a la gente como si nada. Y las pobres ovejitas, Ahí voy. Sí, hermano. Ese evangelio, hermano, es muy popular hoy en día. Que le van a sacar el dinero, usted ni cuenta se va a dar. Hay personas, hermano, lo hemos estado diciendo, de que uno de esos falsos que usted mira en la televisión, porque si no mira, no le voy a decir el nombre. ¿Cuándo puede usted pactar por la salvación de sus hijos? $1,000. $1,000 es muy poquito. ¿A poco tampoco vale tu hijo para pacta con $10,000? Y ahí van los pobres hijitos, aquí están los 10,000. ¿Cómo la ve, hermano? Eso es lo que se está mirando hoy en día. Siendo que claro, la Biblia, si es que la Biblia claro que habla de finanzas, de diezmos y ofrendas y punto. No podemos manipular más la palabra del Señor. Usted como miembro y cuerpo de Cristo, usted sabe su responsabilidad. Pero ya manipular al rebaño, hermano, y dicen esto, es que las ovejas producen lana, vamos a trasquilarla. Y allá van las pobres ovejas a que las trasquilen. Vienen bien contentas. ¿No me entendió usted? Sí. Exacto. Los lobos, hermano. Entonces los ladrones, los salteadores intentan robar las ovejas a su legítimo dueño. ¿De qué manera? En que le enseñan un evangelio diferente. Dice Pablo, no es que haya otro. No. Ellos mismos manipulan, hermano, el evangelio. ¿Por qué? Porque por una ganancia deshonesta. Y no les importa torcer la palabra. La idea es, hermano, hacer, como dice la palabra, hacer mercadería con el rebaño. Y es triste, hermano, ver esa clase de evangelio. Mírame a mí, yo soy bien prosperado porque yo doy. Mírame a mí, yo. No. Entonces los asalariados son los que intentan solamente el egoísmo, hermano, que ellos no piensan en ellos, en sí mismos, el ego, el egocentrismo. Los lobos son los
que arrebatan, y no solamente arrebatan, sino que matan, hermano, a través, quizás no lo maten físicamente, pero sí espiritualmente le enseñan otro evangelio muy diferente. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque, hermano, eso lo hemos estado mirando. Entonces, como cristianos, hermano, Jesucristo nos enseñó las escrituras, cómo debemos de mantenernos. Y él sigue diciendo, le leo el versículo 8: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Dice, y yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa. Porque el lobo, hermano, a eso viene. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, solamente está pensando en él mismo. Entonces, uno como cristiano, hermano, tenemos que analizar y predicar lo que es el verdadero evangelio. Y por eso Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, dice, y nadie las puede arrebatar Amén. de mi mano. Así es, qué bendición que nosotros como iglesia, hermano, aprendamos a ser ovejas del Señor, que obedecemos el evangelio, obedecemos, hermano, la voz de Dios. Mismo Pablo, hermano, antes de su despedida, libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 27, el apóstol Pablo deja muy esta palabra. Dice, porque yo, dice el apóstol Pablo, no he rehusado de anunciar todo el consejo de Dios. Todo. Y lo hemos dicho, hay muchas enseñanzas, hermano, que contradicen la palabra. Una es las maldiciones generacionales. Eso, hermano, va en contra de la palabra, y le voy a decir por qué. Esa enseñanza, hermano, que surgió, ya tiene años, y en ella, en los encuentros surgió mucho esa enseñanza.